El período védico emerge en el subcontinente indio tras el declive de las grandes ciudades de la civilización del Valle del Indo, como Harappa y Mohenjo-Daro. Este momento de transición coincide con importantes movimientos poblacionales y transformaciones culturales en Eurasia. Los principales protagonistas de este nuevo capítulo histórico son los pueblos indoarios, hablantes de una forma temprana del sánscrito, una lengua indoeuropea. Las evidencias lingüísticas, arqueológicas, y más recientemente, genéticas, sugieren que estos grupos migraron desde la región de las estepas euroasiáticas, posiblemente desde el área al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. Su ruta de entrada al subcontinente habría sido a través de los pasos montañosos del noroeste, como el paso de Kiber. La relación exacta entre los recién llegados indoarios y la población preexistente de la civilización del Valle del Indo es un tema de gran debate académico. Durante mucho tiempo se sostuvo la teoría de una invasión aria, violenta que habría destruido la cultura harapiana. Esta visión ha sido ampliamente revisada y matizada. La evidencia arqueológica actual no muestra destrucciones masivas ni una ruptura cultural abrupta. En cambio, se observa un proceso más complejo de declive interno de las ciudades harapianas, seguido de un periodo de traslape y síntesis cultural. Los migrantes indoarios, con una cultura pastoral y tribal, se habrían asentado gradualmente en las tierras del Punjab y la llanura gangética, interactuando e integrando elementos de las poblaciones locales. Estos grupos indoarios no eran un imperio unificado, sino una constelación de tribus seminómadas, llamadas yanes. Su riqueza y organización social giraban en torno al ganado, particularmente las vacas, y al caballo, animal que introdujeron y que fue crucial para su movilidad y estatus guerrero. El período se divide en dos grandes fases que reflejan una profunda evolución. La fase védica temprana, 1500 a 1000 AC, también conocida como período del Rigveda, se centra en la región de Sapta Sindhu, la tierra de los 7 ríos, principalmente en el Punjab y noroeste de la India actual. Es una sociedad tribal, pastoral y guerrera, cuyo texto sagrado, el Rigveda, refleja una constante movilidad, batallas entre tribus, y una religión centrada en el sacrificio y deidades naturales personificadas. La fase védica tardía, 1500 AC, marca una transformación crucial. Los pueblos indoarios se expanden hacia el este, adentrándose en la llanura gangética. Este movimiento fue facilitado por el conocimiento del hierro. Aparece el hierro negro o Krishna Ayas alrededor del 1000 a.C., que permitió la tala de los densos bosques que cubrían la región. Esta expansión geográfica trajo consigo cambios profundos, la vida se volvió más sedentaria y agrícola. Los asentamientos, gramas, se hicieron permanentes y crecieron, y la organización tribal dio paso a estructuras políticas más complejas, los reinos o janapadas. Es en esta fase cuando se compusieron los otros 3 Vedas, los Brahmanas y, hacia el final, las profundas especulaciones filosóficas de las Upanishads. Este periodo sienta las bases directas para la siguiente era histórica, la de los Mahanapadas, grandes reinos, y el surgimiento del budismo y el jainismo en el siglo VI a.C. Fuentes principales, los Vedas. Los Vedas constituyen el corpus textual más antiguo y sagrado del hinduismo, compuesto en sánscrito védico. Son considerados Sruti, lo escuchado, conocimiento revelado de origen divino, transmitido oralmente a través de generaciones de maestros y discípulos con precisión extraordinaria. Los 4 Vedas, Samits. Rig Veda. Antigüedad, composición aproximada entre 1500 a 1200 AC en la región del Punjab, Sapta Sindhu. Estructura, 1028 himnos, escas, organizados en 10 libros, mandalas. Los mandalas 2 a 7 son los más antiguos, atribuidos a familias sacerdotales específicas. Los mandalas 1 y 10 son generalmente más tardíos y muestran mayor abstracción filosófica. Contenido notable. Himnos dedicados a divinidades como Indra, aproximadamente 250 himnos, Agni, 200 himnos, y Soma, 120 himnos. Purusa Ekta, octubre del 90, describe el sacrificio cósmico del ser primordial, Purusa, del cual emerge el universo y el sistema social de Varnas. Nsadya Ekta 10.129, himno de la creación que especula sobre los orígenes del universo con un notable escepticismo filosófico. Varuna como guardián del orden cósmico, Ta. Finalidad principal, alabanzas a las deidades para invocar su favor y poder. Samaveda. Relación con el Rigveda. Aproximadamente el 90% de su texto deriva del Rigveda, pero reorganizado. Característica distintiva,
Está musicalizado, los textos están adaptados para el canto ritual con notaciones melódicas. Estructura, dividido en dos partes principales. Prvrthika, colección primaria de cantos. Uttarrthika, cantos para rituales específicos. Función ritual, cantado por el sacerdote Ud durante ceremonias del Soma. Importancia, considerado la esencia del Rigveda, especialmente valorado por su dimensión sonora y meditativa. Yajurveda. Propósito práctico, manual de fórmulas rituales, Yajus, para el sacerdote Adharyu. Dos recensiones principales. Shukla, blanco, contiene solo fórmulas rituales, sin explicaciones adicionales. Krishna, negro, mezcla fórmulas rituales con explicaciones en prosa, Brahma. Contenido, instrucciones detalladas para la ejecución de sacrificios, construcción de altares, y procedimientos ceremoniales. Innovación, incluye por primera vez rituales reales, Rhasya, Asvameda, que reflejan la creciente complejidad política. Escuelas, existen múltiples recensiones, KHS, pertenecientes a diferentes tradiciones sacerdotales. Atharvaveda. Carácter diferente, refleja creencias y prácticas más populares y domésticas. Contenido diverso. Encantamientos para curar enfermedades. Hechizos para el amor, éxito, o daño a enemigos. Rituales para la longevidad, prosperidad y protección. Especulaciones filosóficas y cosmológicas tempranas. Importancia histórica, ofrece una visión de la vida cotidiana, medicina popular, y creencias mágico-religiosas fuera del ritualismo sacerdotal oficial. Reconocimiento tardío, fue aceptado como Veda completo después de cierta resistencia por parte de las tradiciones más ortodoxas. Brahmas. Fecha aproximada, 900 a 700 AC. Naturaleza, textos en prosa que explican el significado simbólico y la teología detrás de los rituales. Función, manuales para los sacerdotes que detallan el porqué de cada acción ritual. Ejemplos importantes. Aitareya Brahma, asociado al Rigveda. Satapatha Brahma, asociado al Yajurveda Shukla, el más extenso y sistemático. Contenido, incluyen mitologías, especulaciones cosmológicas, y justificaciones teológicas para las prácticas sacrificiales. Ralakas. Significado literal, textos del bosque para estudio en retiro forestal. Transición, marcan el paso del ritualismo externo a la contemplación interna. Función, interpretación simbólica y meditativa de los rituales, preparación para la vida de renuncia. Característica, comienzan a enfatizar el conocimiento, Jnana, sobre la acción ritual, karma. Upanishads. Fecha, principalmente 800 a 500 AC, con algunas composiciones posteriores. Naturaleza, textos filosóficos que marcan el punto culminante del pensamiento védico. Término, deriva de tabniat, sentarse cerca, del maestro, para recibir enseñanza secreta. Temas centrales. La identidad entre el Atman, ser individual, y Brahman, realidad última. La doctrina del karma y sarra, ciclo de renacimientos. La liberación, moksha, como objetivo último. Principales Upanishads védicas, de las 108 reconocidas. Bhadrayaka, la más antigua y extensa. Chandogya, contiene la famosa enseñanza Tat-Tvamasi. Taitirya, Aitareya, Kautaki, Kena, etc. Impacto, fundamentaron las 6 escuelas ortodoxas, darsanas, de filosofía india. Textos auxiliares, Vedas. 6 disciplinas desarrolladas para preservar y comprender los Vedas. Ik, fonética y ciencia de la pronunciación correcta. Chandas, métrica y estudio de los versos. Vikara, gramática, culminando con Pini en el siglo IV a.C. Nirukta, etimología y glosario de palabras védicas, Iska. Jyotia, astronomía /diagonal astrología para determinar tiempos rituales. Kalpa, manuales rituales que incluyen. Rautastras, rituales públicos complejos. Gyastras, rituales domésticos. Dharmastras, códigos de conducta social y legal. Características de la tradición védica. Transmisión oral. Precisión milenaria, los textos se preservaron mediante sistemas mnemotécnicos sofisticados. Métodos de memorización, incluyendo padapa, palabra por palabra, kramapa, combinaciones entrelazadas,
y otros 11 métodos. Preservación fonética, la pronunciación se consideraba esencial para la eficacia ritual. Autoría y cronología. Risis, los videntes a quienes se revelaron los himnos, no de autores en sentido moderno. Composición por estratos, los textos muestran desarrollo lingüístico y conceptual a lo largo de siglos. Escuelas, KHS, diferentes recensiones preservadas por linajes sacerdotales particulares. Lenguaje y estilo. Sánscrito védico, forma arcaica del sánscrito clásico. Dialectos regionales, evidencia de variación dialectal dentro de la tradición. Estilos literarios, desde himnos poéticos altamente estructurados hasta prosa ritual técnica. Significado histórico y legado. Como fuente histórica. Evidencia indirecta, aunque no son crónicas históricas, reflejan. Geografía en expansión, desde el Punjab hasta el Ganges. Cambios sociales, de sociedad tribal a monarquías territoriales. Evolución tecnológica, uso del hierro, agricultura. Interacciones culturales con poblaciones no védicas. Influencia en la civilización india posterior. Base del hinduismo, aunque transformado, el vedismo proporcionó el sustrato teológico. Sistema social, concepto de dharma y organización por varnas. Literatura, modelo para la poesía y filosofía sánscrita posterior. Ciencia, fundamento de las matemáticas, astronomía y lingüística india. Continuidad viva. Práctica ritual, algunas tradiciones védicas se mantienen vivas en ceremonias importantes. Recitación, la transmisión oral continua en algunas escuelas, KHS. Estudio, los Vedas siguen siendo objeto de estudio académico y espiritual. Los Vedas representan así no solo los textos fundacionales de la tradición religiosa india, sino también el archivo cultural más antiguo y continuo de cualquier civilización del mundo, preservado con una fidelidad extraordinaria a lo largo de más de 3 milenios. Sociedad y estructura social en el período védico. La sociedad védica experimentó una transformación fundamental, evolucionando desde una organización tribal relativamente simple hacia una estructura social estratificada que sentaría las bases del posterior sistema de castas. Esta evolución refleja cambios económicos, políticos y religiosos a lo largo de casi un milenio. Organización tribal inicial, período rigvédico temprano. En la fase más antigua, la sociedad se organizaba en torno a clanes patriarcales llamados yanes. Cada jana era una unidad política y social independiente, con su propio territorio de pastoreo y asentamiento. La identidad del individuo estaba definida principalmente por su pertenencia al clan y a la tribu, más que por una ocupación hereditaria. Estos clanes frecuentemente luchaban entre sí por el ganado, los pastos y el control territorial. La autoridad política recaía en un Purjan o jefe tribal, quien inicialmente no era un monarca hereditario sino un líder elegido por su valentía en la batalla y su generosidad en la distribución de botín. Su poder estaba limitado por 2 asambleas importantes, la Sabha, un consejo de ancianos y jefes de familias importantes, y la Samiti, una asamblea más amplia de los hombres libres de la tribu. La sociedad en este periodo era predominantemente pastoral y móvil. Evolución hacia la sedentarización y las varnas. Con la expansión hacia la fértil llanura del Ganges, aproximadamente a partir del 1000 a.C., la economía se volvió más agrícola y los asentamientos se hicieron permanentes. Este cambio económico, junto con la especialización laboral y el crecimiento de la población, estimuló la creación de una estructura social más compleja y jerárquica. El concepto de varna, que literalmente significa color pero en este contexto se refiere a categoría, o clase, emergió para clasificar a los grupos sociales. Es crucial entender que en su origen védico, este sistema era menos rígido y hereditario de lo que se convertiría más tarde. Los textos védicos, especialmente el himno Purusa Sukta del Rigveda, ofrecen una explicación cósmica y divina para este orden social, describiendo cómo las diferentes varnas surgieron de diferentes partes del cuerpo del Purusa, el ser cósmico. Las 4 varnas eran: los brahmanas, sacerdotes y maestros, surgieron de la boca del Purusa. Su función primordial era preservar y transmitir el conocimiento sagrado de los Vedas, realizar complejos rituales de sacrificio, yagyas, y servir como consejeros de los gobernantes. Su autoridad se basaba en su dominio del conocimiento ritual, que se creía esencial para mantener el orden cósmico, Rita. Eran considerados los intérpretes del Dharma, ley cósmica y social.
Los kshatriyas, gobernantes y guerreros, surgieron de los brazos del purusa. Su deber, dharma, era proteger a la sociedad, administrar la justicia, gobernar y luchar en las batallas. Eran los patronos de los grandes sacrificios y proveían la protección física y política que permitía a los brahmanas realizar sus funciones. Entre ellos se elegía al rey, Rajan, cuyo rol se fue haciendo más hereditario y poderoso con el tiempo. Los vaisyas, comerciantes, artesanos y agricultores surgieron de los muslos del purusa. Constituían el estrato productivo de la sociedad, cultivaban la tierra, criaban ganado, tejían, trabajaban los metales y conducían el comercio. También participaban en los rituales, aunque en un papel secundario. Su prosperidad económica sustentaba a las otras dos clases superiores. Los sudras, sirvientes y trabajadores, surgieron de los pies del purusa. Su función era servir a las tres varnas superiores. Se les excluía de la iniciación védica, upanayana, y, por tanto, no podían estudiar ni recitar los Vedas. Su posición reflejaba probablemente la asimilación de poblaciones indígenas no védicas o grupos tribales dentro de la estructura social en expansión. La unidad familiar y la posición de la mujer. La unidad social básica era la familia extensa patriarcal, Kula, encabezada por el hombre más anciano, Grihapati. La vida doméstica giraba en torno al fuego del hogar, donde se realizaban los rituales diarios. La posición social de la mujer era ambivalente. Por un lado, disfrutaba de cierto respeto y participaba en muchos rituales domésticos junto a su esposo. Había mujeres sabias, rísicas, mencionadas en los Vedas, como Gargi y Maitreyi, que participaban en debates filosóficos. El matrimonio era considerado un sacramento importante. Sin embargo, en el período védico tardío, su estatus parece haber declinado gradualmente. La práctica del sati, inmolación de la viuda, no era común en esta época. Hay más evidencia de la levirato, ni yoga, donde un hermano del esposo fallecido podía engendrar hijos con la viuda. La educación védica formal estaba principalmente reservada a los hombres de las tres primeras varnas. Transición hacia la rigidez y el sistema de Jati. A medida que avanzaba el período védico tardío y se entraba en la época de los reinos, Mahanapadas, el sistema de varnas comenzó a solidificarse y volverse más hereditario. La movilidad social entre las categorías se hizo más difícil. Al mismo tiempo, dentro de cada varna comenzaron a formarse subdivisiones hereditarias basadas en la ocupación específica, conocidas como jati. Este es el germen del complejo sistema de castas que caracterizaría a la India posterior. El concepto de pureza ritual se volvió cada vez más importante, regulando las interacciones sociales, los matrimonios y la alimentación. La idea del karma, que las acciones en esta vida determinan el nacimiento en la comenzó a utilizarse como una justificación teológica para la posición social heredada, un concepto que se desarrolló plenamente en los Upanishads y la literatura posterior. En resumen, la sociedad védica pasó de una estructura tribal igualitaria y fluida a una jerarquía social divinamente sancionada y basada en la especialización ocupacional hereditaria. Este proceso fue paralelo a la transición de una economía pastoral nómada a una agricultura asentada y al surgimiento de reinos centralizados. La estructura que surgió en este periodo proporcionaría el marco social para toda la civilización india clásica. Transición económica, del pastoralismo a la agricultura asentada. La economía del periodo védico experimentó una transformación fundamental que marcó el desarrollo de la civilización en el subcontinente indio. En sus etapas más tempranas, correspondientes a la composición del Rigveda, la sociedad era predominantemente pastoral y seminómada. El ganado, especialmente las vacas, constituía la principal medida de riqueza y el centro de la vida económica. Los términos para riqueza y guerra, en sánscrito védico, estaban directamente relacionados con la búsqueda y protección del ganado. Las comunidades se desplazaban estacionalmente en busca de pastos y agua, estableciendo asentamientos temporales. A partir aproximadamente del 1000 a.C., comenzó un proceso gradual pero decisivo hacia una economía agrícola asentada. Este cambio fue posible gracias a la expansión geográfica hacia las llanuras aluviales del Ganges, cuyos suelos fértiles y disponibilidad de agua permitieron el cultivo intensivo. La referencia al arroz, brie, en los textos védicos tardíos marca esta transición, complementando los cultivos anteriores de cebada, yava y trigo. La agricultura se convirtió en la base de la subsistencia,
apoyada por sistemas de irrigación incipientes y el conocimiento de las estaciones para la siembra y la cosecha. Revolución tecnológica, la importancia del hierro. La introducción y dominio de la metalurgia del hierro alrededor del 1000 a.C. representó un avance tecnológico crucial. El llamado hierro negro se utilizó inicialmente para la fabricación de armas, hachas, lanzas y puntas de flecha, que facilitaron la limpieza de los densos bosques de las llanuras del Ganges para la agricultura. Posteriormente, las herramientas de hierro revolucionaron las prácticas agrícolas. Arados con puntas de metal permitieron labrar suelos más duros, aumentando la productividad y haciendo posible la colonización de nuevas tierras. Este desarrollo tecnológico estuvo directamente vinculado al crecimiento demográfico y a la formación de asentamientos permanentes más grandes. Organización de la producción y el trabajo. La unidad económica básica era el hogar, GRIA, que buscaba la autosuficiencia en la producción de alimentos y bienes básicos. La división del trabajo se fue especializando progresivamente. Junto a los agricultores y pastores, surgieron artesanos especializados mencionados en los textos. Carpinteros, tajsan, que construían carros y arados, alfareros, kulala, que fabricaban cerámica de distintos estilos, herreros, karmara, trabajadores del metal, y tejedores, que producían telas de algodón y lana. La cestería, la fabricación de cuero y la joyería completaban el panorama artesanal. La tierra, inicialmente considerada propiedad comunal de la tribu o clan, comenzó a transitar hacia conceptos de propiedad privada, especialmente para las familias de la élite. Los gobernantes, rajas, reclamaban derechos sobre extensiones de territorio y recibían tributos en especie de las comunidades agrícolas. Sistemas de intercambio y comercio. En las primeras etapas védicas, el intercambio se basaba principalmente en el trueque directo. El ganado funcionaba como una unidad de valor de referencia. Los precios podían expresarse en equivalentes de vacas, aunque sin ser una moneda propiamente dicha. Con el aumento de la producción excedente y la especialización artesanal, el comercio se hizo más regular. Surgieron rutas de intercambio entre regiones, transportando productos como sal, metales, piedras preciosas, telas y cerámicas. Los mercados locales, apana, aparecen mencionados en textos védicos tardíos, indicando la institucionalización del intercambio comercial. Aunque la acuñación de moneda no se desarrollaría plenamente hasta el periodo posterior, con las punt market coins, existieron formas primitivas de dinero, posiblemente lingotes de metal de peso estandarizado. El préstamo con interés, kusida, ya era una práctica conocida, regulada por normas sociales y religiosas. Patrones de asentamiento y vida cotidiana. Los primeros asentamientos védicos eran simples aldeas, grama, temporales, a menudo abandonadas después de algunos años. Con el establecimiento de la agricultura, éstas se transformaron en pueblos permanentes, protegidos a veces por empalizadas de madera. La arquitectura residencial era modesta, casas rectangulares o circulares construidas con postes de madera, paredes de caña y barro, y techos de paja. La vivienda típica incluía espacios diferenciados para humanos y animales, áreas de cocina con hogares para el fuego ritual y doméstico, y almacenes para granos. La cerámica pintada de gris, Painted Grey Ware, característica del período védico tardío, muestra avances en la tecnología de alfarería y posiblemente en la especialización artesanal. La alimentación se basaba en productos agrícolas, cebada, arroz, legumbres, productos lácteos, leche, mantequilla clarificada o ghee, cuajada, y ocasionalmente carne de animales sacrificados ritualmente, aunque las prácticas vegetarianas ganaron importancia hacia el final del período. La bebida ritual soma, extraída de una planta no identificada con certeza, tenía importancia ceremonial. Transporte y comunicaciones. El carro de guerra, rata, tirado por caballos era el medio de transporte más prestigioso, asociado con la élite guerrera y las ceremonias. Para el transporte de carga y viajes más comunes, se utilizaban carretas de bueyes. La navegación fluvial en el Ganges y sus afluentes adquirió importancia creciente para el transporte de mercancías y personas, especialmente con el desarrollo de asentamientos ribereños. La expansión hacia el este a través de las llanuras del Ganges requirió la construcción de caminos y senderos que conectaran los asentamientos emergentes. Estos corredores de comunicación facilitaron no solo el intercambio económico, sino también la difusión de ideas, prácticas religiosas y estructuras políticas. Crisis y adaptaciones ambientales. La expansión agrícola implicó una transformación significativa del paisaje,
tala de bosques, drenaje de humedales y modificación de cursos de agua. Los textos reflejan conciencia de los ciclos naturales y la necesidad de armonía con el medio ambiente, aunque las prácticas extractivas aumentaron con el crecimiento poblacional. Las variaciones climáticas y las inundaciones estacionales del Ganges representaban desafíos constantes, influyendo en los patrones de asentamiento y las prácticas agrícolas. El conocimiento acumulado sobre suelos, cultivos apropiados para diferentes condiciones y técnicas de conservación de agua se transmitía oralmente de generación en generación. Esta base económica y material sentó las condiciones para el desarrollo posterior de la urbanización, el comercio a larga distancia y los imperios integrados que caracterizarían el periodo histórico siguiente en la India. La transformación de una sociedad pastoral móvil a una civilización agrícola asentada fue, en esencia, el cimiento sobre el cual se construyó la complejidad social, política y cultural de la India clásica. Religión y prácticas espirituales del periodo védico. El universo religioso del periodo védico representa una de las transformaciones espirituales más fascinantes de la historia humana, evolucionando desde un politeísmo ritualista y sacrificial hacia las primeras formulaciones de una filosofía mística que buscaría la unión con lo absoluto. Este viaje espiritual, documentado meticulosamente en los textos védicos, sentó las bases no solo del hinduismo, sino de toda la tradición contemplativa de la India. El ritual como cosmos, el sacrificio, yajna. En el corazón de la religión védica temprana latía el yajna, el sacrificio ritual. No se trataba meramente de una ceremonia religiosa, sino de un acto cosmogónico que sostenía el orden mismo del universo. Los védicos creían que mediante el sacrificio correctamente ejecutado, con las fórmulas precisas, mantras, y los gestos exactos, los seres humanos participaban activamente en el mantenimiento del rita, el orden cósmico, moral y natural que evitaba el retorno al caos primordial. El ritual requería la presencia de 3 fuegos sagrados en el altar, el fuego del hogar, Grapatya, el fuego de las ofrendas, Avanya, y el fuego suroriental, Dakshini. Cada sacrificio era un drama cósmico en miniatura donde cada elemento, el altar, Vedi, los implementos rituales, los participantes, representaba fuerzas cósmicas. El sacerdote Jot recitaba himnos del Rigveda, el Ud cantaba los Esmans del Samaveda, y el Advario ejecutaba las acciones físicas guiado por el Yajurveda. Esta división del trabajo ritual reflejaba una concepción del universo como un organismo interdependiente donde cada función era esencial para el todo. El panteón védico, dioses de la naturaleza y el orden. Las deidades védicas no eran seres distantes, sino personificaciones de fuerzas naturales y principios cósmicos que interactuaban constantemente con el mundo humano. Entre la multitud divina destacaban figuras con roles y personalidades marcadas. Indra, el rey de los dioses, era el guerrero por excelencia, bebedor del soma que le confería fuerza sobrenatural para sus batallas. Su hazaña más celebrada era el combate contra Aptra, la serpiente cósmica que impedía el fluir de las aguas, liberando así los ríos y la lluvia. Más de 250 himnos del Rigveda lo glorifican, reflejando los valores de una sociedad guerrera y dinámica. Agni, el dios del fuego, actuaba como mediador entre lo humano y lo divino. Como fuego del sacrificio, consumía las ofrendas y las transportaba a los dioses, como fuego doméstico, protegía el hogar, como fuego interior, residía en el estómago como fuerza digestiva. Su naturaleza triple, en la tierra como fuego, en el aire como relámpago, en el cielo como sol, lo convertía en símbolo de la unidad subyacente en la diversidad aparente. Varuna presidía el Rita, el orden cósmico. Mientras Indra representaba el poder dinámico, Varuna encarnaba la ley inmutable. Sentado en su morada celestial, observaba cada acción humana a través de su ojo omnisciente, premiando la verdad, Satya, y castigando la falsedad, Anta. Su figura evolucionaría posteriormente hacia conceptos como Dharma y la noción de un principio ordenador universal. Soma era a la vez Dios, planta y bebida. El jugo extraído de una planta no identificada, posiblemente la efedra o algún hongo psicodélico, se filtraba, mezclaba con agua y leche, y se ofrecía a los dioses, especialmente a Indra. Los poetas védicos describen vívidamente sus efectos: hemos bebido soma, nos hemos vuelto inmortales. Hemos llegado a la luz, hemos encontrado a los dioses. Otras deidades importantes incluían a Esraya, el sol, Usas, la aurora, celebrada como la más bella de las diosas, Vyu, el viento, Pritip, la tierra, y Yama, el primer mortal que descubrió el camino a la muerte y se convirtió en señor de los antepasados. La revolución upanishádica del ritual externó al conocimiento interior.
Entre aproximadamente el 800 y el 500 a.C., en los bosques donde los sabios, y sus discípulos reflexionaban lejos de los centros rituales, surgió una transformación radical. Los Upanishads, sentarse cerca, refiriéndose al discípulo que se sienta cerca del maestro para recibir enseñanzas secretas, desplazaron el énfasis desde el sacrificio externo hacia la indagación interior. Este cambio representó una internalización del ritual. El fuego del sacrificio se convirtió en la respiración controlada, las ofrendas en meditación, el sacerdote en el buscador espiritual. En el Vajrayaka Upanishad, el sabio Yajnavalkya enseña a su esposa Maitreyi que no son los rituales, sino el conocimiento del Atman, el ser esencial, lo que conduce a la inmortalidad. Las grandes intuiciones upanishádicas cristalizaron en fórmulas concisas pero profundísimas. Tattvamasi, eso eres tú, la identidad entre el Atman individual y el Brahman universal, enseñada por Uddlaka a su hijo Shvetaketu en el Chandogya Upanishad. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, la realización directa de la identidad con lo absoluto. Neti, ni esto, ni aquello, la aproximación apofática a lo divino, indicando que Brahman trasciende toda categorización. La doctrina del karma y samsara, la rueda de la existencia. Aunque conceptos embrionarios aparecen en los Vedas, es en los Upanishads donde se formula sistemáticamente la doctrina del karma, acción, y samsara, transmigración. El universo ya no se percibe como gobernado por el capricho de los dioses, sino por una ley moral impersonal donde cada acción produce consecuencias inevitables que determinan futuros renacimientos. Este marco explicaba las desigualdades humanas no como arbitrariedades divinas, sino como resultado de acciones pasadas. Pero más importante, ofrecía una salida, mediante el conocimiento, jnana, del Atman Brahman. Se podía romper el ciclo, moksha. Así nacía el ideal del renunciante, sannyasi, que abandonaba la vida social para buscar la liberación. Prácticas ascéticas y de meditación. Paralelamente al ritual brahmánico, se desarrollaron tradiciones de ascetismo, tapas, y meditación, dina. Los munis con melena enmarañada mencionados en el Rig Veda, los brahtyas, grupos ascéticos itinerantes, y posteriormente los sannyasins upanishádicos, practicaban austeridades extraordinarias creyendo que el calor, tapas, generado por estas prácticas confería poderes espirituales, siddhis, y acercaba a la liberación. Técnicas de control de la respiración, pranayama, y concentración mental preparaban el camino para estados de conciencia expandida. En el Kya Upanishad se analizan los 4 estados de conciencia: vigilia, sueño con ensueños, sueño profundo, y el estado trascendente de Turiya. Prácticas ascéticas y de meditación. Paralelamente al ritual brahmánico, se desarrollaron tradiciones de ascetismo, tapas, y meditación, dina. Los munis con melena enmarañada mencionados en el Rig Veda, los brahtyas, grupos ascéticos itinerantes, y posteriormente los sannyasins upanishádicos, practicaban austeridades extraordinarias creyendo que el calor, tapas, generado por estas prácticas confería poderes espirituales, siddhis, y acercaba a la liberación. Técnicas de control de la respiración, pranayama, y concentración mental preparaban el camino para estados de conciencia expandida. En el Kya Upanishad se analizan los 4 estados de conciencia: vigilia, sueño con ensueños, sueño profundo, y el estado trascendente de Turiya. Cultos populares y continuidades subterráneas. Junto a la religión oficial de los textos védicos, persistían tradiciones populares documentadas parcialmente en el Atharva Veda. Este texto, considerado a veces el 4º Veda de estatus ambiguo, contiene encantamientos para curar enfermedades, asegurar el amor, proteger contra enemigos, y favorecer cosechas. Aquí encontramos dioses menos célebres como Rudra, el aullador, precursor del Shiva histórico, divinidades femeninas, cultos a serpientes, nas, árboles y espíritus locales, yaksas. Esta capa popular, junto con posibles influencias de las culturas indígenas del subcontinente, constituiría el sustrato sobre el cual se desarrollaría el bhakti, devoción, en periodos posteriores, ofreciendo un camino espiritual alternativo al ritualismo brahmánico y al intelectualismo upanishádico. Legado y transformación. La tensión creativa entre estos 3 caminos, ritual, karma, conocimiento, jnana, y devoción, bhakti, definiría la espiritualidad india posterior. Cuando hacia el siglo VI a.C. surgieron el budismo y el jainismo, criticaron precisamente el ritualismo védico y la autoridad brahmánica, pero heredaron y transformaron conceptos upanishádicos como karma, samsara y moksha, llamado nirvana en el budismo. Así, el período védico legó no una religión monolítica,
sino un campo fértil de posibilidades espirituales donde coexistían el ritual preciso y la indagación radical, el politeísmo exuberante y la filosofía monista, la vida mundana y la renuncia ascética. Esta complejidad y profundidad explica por qué, 3 milenios después, los himnos védicos siguen recitándose en ceremonias, las enseñanzas upanishádicas siguen inspirando buscadores espirituales, y conceptos como karma y dharma han trascendido su origen indio para convertirse en patrimonio espiritual de la humanidad. Desarrollos políticos del período védico. El panorama político del período védico experimentó una evolución fascinante, transformándose desde organizaciones tribales sencillas hasta la formación de estructuras estatales tempranas que anticiparon los grandes imperios históricos de la India. Esta evolución puede entenderse a través de varias fases y conceptos clave. La organización tribal temprana, rigvédica, 1500 a 1000 a.C. En los himnos más antiguos del Rigveda, la organización política se basaba en unidades tribales llamadas yanes. Estas tribus, como los Bharatas, Purus, Yadus y Turbasas, eran agrupaciones de clanes relacionados que compartían identidad cultural y territorial. Cada jana estaba gobernada por un rajan o jefe tribal, cuya autoridad no era absoluta ni necesariamente hereditaria. El rajan del período temprano tenía funciones principalmente militares y rituales. Era elegido o reconocido por su valor en batalla, su capacidad para proteger al pueblo y su generosidad en la redistribución de riqueza, particularmente ganado. La legitimidad del rajan dependía en gran medida de su éxito en incursiones y su habilidad para dirigirlas. Ceremonias sacrificiales que aseguraban el favor divino. Sistemas de gobierno y asambleas. Una característica distintiva del sistema político védico fue la existencia de asambleas deliberativas que limitaban el poder del gobernante. La Sabha era una asamblea de ancianos o miembros notables del clan que asesoraba al rajan en asuntos importantes. Esta institución evolucionaría posteriormente en la Cámara Alta de los sistemas políticos indios clásicos. La Samiti era una asamblea más amplia que incluía a los miembros varones de la tribu. Aunque su composición exacta y poderes varían según el periodo y la tribu, la Samiti representaba un importante mecanismo de participación política y consenso tribal. En textos védicos tardíos, se menciona que el rajan debía obtener la aprobación de ambas asambleas para decisiones cruciales. Transición hacia reinos territoriales, 1600 a.C. Con la expansión hacia las llanuras del Ganges y el desarrollo de la agricultura más intensiva, la organización política experimentó cambios profundos. La base de poder dejó de ser exclusivamente tribal y pastoral, volviéndose territorial y agrícola. Los yanes se transformaron gradualmente en janapadas, término que significa literalmente el pie de una tribu, pero que pasó a designar territorios donde un pueblo se había establecido permanentemente. Esta transición implicó el desarrollo de estructuras administrativas más complejas. El rajan comenzó a rodearse de funcionarios como el senani, comandante del ejército, gramani, jefe de aldea, y purohita, sacerdote real. El purohita adquirió particular importancia, ya que su conocimiento ritual era esencial para legitimar la autoridad del gobernante y asegurar la prosperidad del reino. Sacralización de la monarquía y rituales reales. Durante el período védico tardío, la figura del gobernante experimentó un proceso de sacralización. El Raja Suya, ceremonia de coronación, se convirtió en un elaborado ritual de 12 días que transformaba a un líder militar en un rey divinamente consagrado. Este ritual incluía el reconocimiento por parte de otros reyes, una procesión ceremonial en un carro, juegos de dados simbólicos y ofrendas a las deidades. El Ashvamedha, sacrificio del caballo, representaba el pináculo de la afirmación del poder real. Un caballo era liberado para vagar durante un año, seguido por guerreros reales. Los territorios por los que pasaba el caballo eran considerados bajo la soberanía del rey que patrocinaba el ritual. Cualquier gobernante que desafiara este derecho debía enfrentar a los guerreros. Al final del año, el caballo era sacrificado en una compleja ceremonia que afirmaba el dominio universal del rey. Evolución de los sistemas de gobierno. Los textos védicos reflejan diferentes formas de gobierno que coexistieron. Algunas tribus mantuvieron formas republicanas de gobierno, especialmente las situadas en las periferias de la región védica. Estas ganas o sangas eran confederaciones tribales donde el poder se compartía entre jefes de clan y las decisiones se tomaban colectivamente. Algunos estudiosos sugieren que estas tradiciones republicanas influyeron posteriormente en la organización de las primeras comunidades budistas.
En las monarquías más desarrolladas, se fue estableciendo el principio hereditario, aunque la competencia entre hermanos y parientes por el trono era común. Los textos mencionan frecuentes guerras de sucesión, indicando que el principio hereditario aún no estaba completamente institucionalizado. Formación de estados y consolidación del poder. Hacia el final del periodo védico, 600 a 500 a.C., emergieron los primeros estados verdaderos con características que anticipaban las formaciones políticas clásicas. La Katra, poder real, se complementaba con la Brahma, autoridad sacerdotal, estableciendo la dualidad que caracterizaría la ideología política india durante siglos. La administración se hizo más compleja con el desarrollo de sistemas de recaudación de impuestos, generalmente en especie, y la organización de milicias permanentes. La relación entre el centro político y las aldeas se institucionalizó a través de funcionarios locales que actuaban como intermediarios entre el rey y las comunidades agrícolas. Legado y continuidad. Los desarrollos políticos del periodo védico sentaron las bases para la organización estatal en el subcontinente indio. Conceptos como dharma, deber/ley, como principio rector de la gobernanza, la relación simbiótica entre poder temporal y autoridad espiritual, y la importancia de las instituciones deliberativas dejaron una huella profunda en el pensamiento político indio. Esta evolución culminaría en el surgimiento de los Mahanapadas, grandes reinos, hacia el siglo VI a.C., 16 entidades políticas poderosas que dominaban la llanura gangética y competían por la supremacía, preparando el escenario para el surgimiento de los primeros imperios históricos de la India como el de los Magadha y posteriormente el Imperio Maurya. Aportes científicos y lingüísticos del periodo védico. El periodo védico, frecuentemente destacado por sus dimensiones religiosas y filosóficas, fue también una época de logros intelectuales extraordinarios en campos científicos y lingüísticos. Estos desarrollos no surgieron como disciplinas separadas, sino que emergieron de necesidades rituales, prácticas cotidianas y una profunda curiosidad sobre el orden del cosmos. La sofisticación alcanzada en estas áreas sentó las bases para el florecimiento científico de la India clásica, y representa uno de los legados más duraderos de esta era formativa. El milagro lingüístico, la preservación del sánscrito. La lengua sánscrita, el vehículo de toda la literatura védica, fue objeto de un estudio y sistematización sin precedentes en el mundo antiguo. Los ritos védicos dependían de la pronunciación absolutamente precisa de cada sílaba, cada tono y cada acento, pues se creía que el poder ritual residía no solo en el significado, sino en el sonido mismo correctamente emitido. Esta necesidad ritual impulsó una atención meticulosa al lenguaje que dio frutos formidables. El logro culminante de esta tradición fue la obra de Pini, el genio gramático del siglo IV a.C. Su texto, el Adi, los 8 capítulos, es una de las creaciones intelectuales más notables de la humanidad. No es una simple gramática descriptiva, es un tratado de lingüística generativa compuesto en forma de aforismos o extras extremadamente concisos. Pini redujo toda la complejidad del sánscrito a alrededor de 4.000 reglas algebraicas, capaces de generar de forma consistente todas las formas gramaticalmente correctas de la lengua y excluir las incorrectas. Su sistema de notación y sus categorías analíticas, como la distinción entre raíces verbales duyafijos nominales pratipadika, eran de una precisión que no se igualaría en Occidente hasta el siglo XX. Es importante señalar que Pini no trabajó en el vacío, su obra representa la cúspide de una larga tradición de análisis gramatical cuyos primeros maestros, como Iskha, autor del Nirukta, un tratado de etimología y semántica, ya reflexionaban profundamente sobre la naturaleza del lenguaje, el significado y la relación entre las palabras y lo que denotan. La tradición védica también desarrolló sofisticados sistemas de memorización y transmisión oral para proteger la integridad de los textos sagrados. Se crearon métodos como el Padapa, que separaba cada palabra, Kramapa, que las unía en pares, y el complejísimo Ganapa, un entrelazado circular de palabras, diseñados para evitar cualquier corrupción, pérdida o reordenamiento del texto a lo largo de los siglos. Gracias a esta tecnología de la memoria, los Vedas se han transmitido oralmente con una fidelidad fonética asombrosa durante más de 3 milenios. Ciencias exactas, matemáticas y astronomía al servicio del ritual. Los avances en matemáticas y geometría estuvieron directamente vinculados a la construcción de los altares de sacrificio. Yajavedi. Los textos Sulva-Estras, los aforismos de la cuerda, que son las secciones más antiguas de los Vedas dedicadas a la matemática, eran manuales para sacerdotes ingenieros. Sus autores, como Vayana, Pastamba y Tidiana,
Establecieron reglas geométricas para diseñar altares de formas complejas, cuadrados, círculos, águilas, tortugas, con áreas específicas, a menudo requiriendo transformaciones como cuadratura del círculo. En este proceso, los videntes matemáticos descubrieron de forma independiente lo que Occidente conocería como el teorema de Pitágoras. Vauallana declara claramente: la cuerda estirada a lo largo de la diagonal de un cuadrado produce un área doble que el cuadrado original. También calcularon la raíz cuadrada de 2 con una aproximación de 5 decimales y desarrollaron procedimientos para obtener raíces cuadradas en general. Su sistema numérico, aunque no posicional como el posterior, ya utilizaba potencias de 10 y un vocabulario numérico extenso, sentando las bases para el futuro sistema decimal indoarábigo. En astronomía, Giotia, el conocimiento nació de la necesidad de determinar con precisión los momentos auspiciosos, Murta, para los sacrificios, que a menudo estaban ligados a solsticios, equinoccios, fases lunares o posiciones estelares. Los Vedas revelan una detallada observación del cielo. El Rigveda reconoce que la Tierra es redonda y se refiere al ciclo eterno de las estaciones. Identificaron constelaciones. Trazaron el camino del Sol y la Luna a través de los 27 o 28 nakatras, mansiones lunares, y calcularon la duración del año solar con notable precisión. Este conocimiento no era solo ritual, era un intento de comprender el orden cósmico, que gobernaba tanto los movimientos celestes como la vida moral. Ciencias de la vida, los primeros pasos de la Ayurveda y la biología. El pensamiento védico también mostró una aguda observación del mundo natural. En el Atharvaveda, junto a encantamientos, encontramos descripciones de plantas medicinales, sus propiedades y usos para curar fiebres, fracturas, enfermedades de la piel o dolencias del corazón. Este es el germen de la Ayurveda, la ciencia de la vida, que se sistematizaría posteriormente. Se desarrolló una embriología temprana, con especulaciones sobre el proceso de gestación. Algunos himnos del Rigveda y del Atharvaveda describen las etapas del desarrollo fetal con una mezcla de observación y simbolismo. La concepción del cuerpo humano no era puramente material, se entendía como un microcosmos, Kudra Brahma, que reflejaba el macrocosmos, una idea que influiría profundamente en la medicina y la espiritualidad indias. Los textos védicos también clasificaban la materia viva. Hablaban de los tres reinos, plantas, Jangama, animales móviles, y Estvara, seres inmóviles como árboles, y mostraban conciencia de la interdependencia ecológica. Aunque estos conocimientos estaban impregnados de un marco ritual y filosófico, demostraban una actitud empírica y analítica hacia la naturaleza. El marco filosófico del conocimiento. Es crucial entender que en el pensamiento védico, la búsqueda de conocimiento no se dividía en compartimentos estancos de ciencia y religión. El impulso subyacente era comprender el principio único y el orden que regía todo el universo, desde el movimiento de los planetas hasta el funcionamiento del lenguaje y la mente. El concepto de orden cósmico, unificaba estas búsquedas. Las reglas gramaticales de Pini, las proporciones geométricas de los altares y los ciclos astronómicos eran todas manifestaciones de este mismo orden fundamental. Esta integración es la gran particularidad del genio védico. El sacerdote que calculaba el área de un altar, el gramático que analizaba una sílaba y el astrónomo que observaba el solsticio, todos participaban en la misma gran empresa, descubrir y alinearse con el tejido mismo de la realidad. Por ello, los aportes científicos y lingüísticos del período védico son mucho más que una lista de primeros o descubrimientos. Son el testimonio de una civilización que, desde sus mismos inicios, cultivó una forma de pensamiento riguroso, sistemático y profundamente integrador, cuyo legado nutriría no solo a la India, sino, a través de diversos caminos históricos, a todo el mundo. Legado y transición del período védico. El período védico no concluyó de manera abrupta, sino que experimentó una transición orgánica y profunda hacia lo que se conoce como la era clásica de la India. Este proceso de transformación, ocurrido aproximadamente entre los siglos B y V a.C., sentó las bases para la civilización india tal como la reconocemos históricamente. El legado védico no fue simplemente preservado, sino reinterpretado, desafiado y enriquecido, dando origen a nuevas formas de pensamiento, organización política y expresión religiosa. Una de las transiciones más significativas fue la creciente complejidad social y la crítica interna al orden establecido. El énfasis excesivo en rituales sacrificiales costosos, monopolizados por la clase sacerdotal brahmánica,
junto con la rigidez emergente del sistema de Varnas, generó un clima de inquietud intelectual y espiritual. De este malestar surgieron movimientos reformistas que cuestionaban la autoridad de los Vedas, la utilidad de los complejos sacrificios y la validez de las distinciones sociales heredadas. Figuras como Mahavira, fundador del jainismo, y Siddhartha Gautama, el Buda, provenían de la aristocracia guerrera, kshatriya, y ofrecieron caminos alternativos hacia la liberación, moksha/nirvana, que no dependían de los sacerdotes, los rituales ni el nacimiento, sino de la conducta ética, la disciplina mental y el conocimiento directo de la realidad. Estas religiones brahmanas, ascéticas, representaron una revolución espiritual que democratizó en gran medida la búsqueda de lo sagrado. Paralelamente, el panorama político evolucionó de manera decisiva. Los Janapadas, territorios tribales, se consolidaron en Mahanapadas, grandes reinos y repúblicas, 16 de los cuales dominaban la llanura gangética hacia el siglo VI a.C. Entre ellos, Magadha emergería como el centro de los primeros grandes imperios indios. Este proceso de estatización estuvo acompañado por el desarrollo de administraciones más complejas, ejércitos permanentes y sistemas de tributación. La necesidad de gobernar sociedades más diversas y territorios más extensos puso en tensión el ideal védico de orden y requirió la codificación de leyes y deberes, un proceso que culminaría posteriormente en textos como el Manusmriti. El legado propiamente védico, sin embargo, demostró una asombrosa capacidad de adaptación y resiliencia. En lugar de desaparecer, se transformó. La filosofía upanishádica, con su profunda indagación sobre el Atman, el ser individual, y el Brahman, la realidad universal, proporcionó una base metafísica sofisticada que competía con las nuevas ideas. Los rituales védicos, aunque disminuyeron en prominencia, se preservaron con una precisión extraordinaria a través de tradiciones memorísticas y escuelas de recitación, sakas, muchas de las cuales sobreviven hasta hoy. El sánscrito, la lengua de los Vedas, se depuró y sistematizó por gramáticos como Panini, siglo IV a.C., convirtiéndose no solo en la lengua sagrada por excelencia, sino también en el vehículo de la literatura, la ciencia y la diplomacia durante siglos. La síntesis final que caracterizaría al hinduismo clásico fue, en esencia, un diálogo creativo entre la herencia védica y los desafíos de la nueva era. Conceptos védicos como dharma, deber, orden, karma, acción y sus consecuencias, y samsara, ciclo de renacimientos, fueron adoptados y redefinidos por budistas y jainistas, y luego reinterpretados por las tradiciones hindúes posteriores. Las deidades védicas como Indra y Agni perdieron protagonismo frente a nuevos focos de devoción, como Vishnu y Shiva, que absorbieron atributos y mitologías de diversas fuentes, incluyendo posiblemente tradiciones populares y prevédicas. Así, el período védico no fue un capítulo cerrado, sino la raíz viva de la civilización india. Su legado es dual: por un lado, proporcionó los cimientos textuales, rituales y conceptuales, por otro, generó las tensiones y preguntas que impulsaron explosiones de creatividad filosófica y religiosa. La transición desde la era védica puede entenderse como el momento en que la semilla, cuidadosamente cultivada en los himnos y rituales, brotó en múltiples direcciones, dando forma a un bosque intelectual y espiritual de una diversidad asombrosa, cuyos ecos, en la espiritualidad, la literatura, el arte y la estructura social, continúan resonando con fuerza en el subcontinente indio y más allá, incluso en el mundo contemporáneo. Debates historiográficos sobre el período védico. El estudio del período védico ha estado marcado por intensos debates académicos que reflejan no solo diferentes interpretaciones de la evidencia disponible, sino también las influencias de contextos políticos, ideológicos y metodológicos cambiantes. Estos debates son fundamentales para comprender cómo se ha construido nuestro conocimiento sobre esta era fundacional de la India. La gran controversia: origen y llegada de los indoarios. El debate más prolongado y polémico gira en torno al origen de los pueblos que compusieron los Vedas y su relación con otras culturas del subcontinente. La teoría de la invasión/migración aria, formulada inicialmente en el siglo XIX por estudiosos europeos como Max Müller, postulaba que pueblos de habla indoeuropea, denominados arios, invadieron el subcontinente indio alrededor del 1500 a.C., desplazando o subyugando a la población autóctona de la civilización del Valle del Indo. Esta teoría se basaba en análisis lingüísticos que mostraban parentesco entre el sánscrito y otras lenguas indoeuropeas. Interpretaciones de himnos védicos que describen conflictos con pueblos llamados dasas o dasyus. La aparente discontinuidad entre las ciudades avanzadas del Indo y la cultura pastoral descrita en el Rig Veda.
Críticas y revisiones modernas han transformado sustancialmente esta teoría. Evidencia arqueológica: no se han encontrado rastros claros de destrucción violenta en los sitios del Indo que coincidan con la supuesta invasión. Continuidades culturales: investigaciones recientes sugieren elementos de continuidad entre el Valle del Indo y la cultura védica, como prácticas rituales relacionadas con el fuego y ciertas deidades. Procesos migratorios complejos: en lugar de una invasión masiva, se propone ahora una infiltración gradual de grupos pastorales a lo largo de siglos. Genética poblacional: estudios de ADN antiguo muestran mezclas complejas, pero no apoyan un reemplazo poblacional abrupto. La teoría indigenista, defendida por algunos nacionalistas hindúes y ciertos académicos indios, argumenta que los autores de los Vedas eran habitantes originales del subcontinente, negando migraciones externas significativas. Esta posición, aunque minoritaria en la academia internacional, ha ganado influencia en ciertos círculos políticos y educativos de la India contemporánea. La cuestión de la Edad Oscura. La transición entre el declive de la civilización del Valle del Indo, alrededor del 1900 a.C., y la consolidación de la cultura védica, alrededor del 1500 a.C., fue tradicionalmente descrita como una edad oscura, de declive civilizatorio. Nuevas perspectivas cuestionan este concepto. Evidencia de continuidad en asentamientos en regiones como Punjab, Haryana y Gujarat. Posible reorientación de patrones de asentamiento hacia el este, llanura gangética, más que un colapso generalizado. Continuidades en tecnologías agrícolas y prácticas artesanales. La oscuridad puede reflejar más bien lagunas en el registro arqueológico que una regresión civilizatoria real. Interpretación de los textos védicos, historia vs mitología. Existe un amplio espectro de opiniones sobre cómo leer los textos védicos como fuentes históricas. La escuela historicista busca identificar referencias históricas concretas en los himnos. Identificación de ríos mencionados en el Rig Veda. El debate sobre el Sarasvati es particularmente intenso. Intentos de correlacionar dinastías reales y conflictos tribales mencionados con eventos arqueológicos. Interpretación de descripciones geográficas como mapas de expansión cultural. La escuela ritualista mitológica enfatiza que los Vedas son fundamentalmente textos litúrgicos y filosóficos. Los acontecimientos descritos tienen significado ritual antes que histórico. Las narrativas de batallas pueden simbolizar conflictos cosmológicos o internos, como la lucha entre luz y oscuridad. La geografía védica es a menudo simbólica o cosmográfica. La Vía Media reconoce que los textos contienen estratos de diferentes épocas y combinan elementos históricos, geográficos, rituales y simbólicos de maneras complejas que requieren lecturas cuidadosas y contextualizadas. Cronología y datación. La datación del período védico ha sido objeto de revisiones significativas. Cronología tradicional, basada en análisis lingüísticos y referencias astronómicas. Rig Veda, 1500 a 1200 a.C. Vedas posteriores, 1200 a 900 a.C. Brahmanas y Upanishads tempranas, 900 a 600 a.C. Revisiones propuestas. Algunos autores indios han argumentado por fechas mucho más antiguas, hasta 3000 a.C. para el Rig Veda, basándose en interpretaciones de referencias astronómicas y correlaciones con el registro arqueológico del Indo. Estas dataciones tempranas son generalmente rechazadas por la mayoría de la Academia Internacional por falta de evidencia consistente. Nuevas técnicas como la filología computacional y análisis estadísticos de cambios lingüísticos están refinando las cronologías. El problema del Sarasvati. El río Sarasvati, celebrado en el Rig Veda como un gran río caudaloso, se ha convertido en un punto focal de debates. Identificación geográfica: algunos lo identifican con el actual Gagarakra, un río estacional, mientras que otros postulan un río más grande que fluía durante el período harapense. Implicaciones cronológicas: si el Rig Veda describe un Sarasvati caudaloso, esto sugeriría una composición anterior al 2000 a.C., cuando evidencia geológica indica que algunos ríos de la región se secaron. Significado cultural: el río ha adquirido importancia simbólica en discursos contemporáneos sobre la antigüedad y autenticidad de la cultura india. Historiografía colonial y nacionalista. La interpretación del período védico ha estado profundamente influenciada por contextos políticos. La erudición colonial, siglos XIX-XX. A menudo proyectó sus propias categorías raciales y culturales sobre el pasado indio. Creó la dicotomía ario-dravidiano, que ha tenido consecuencias políticas duraderas.
tendió a enfatizar las contribuciones arias sobre las autóctonas. Respuestas nacionalistas. Rechazo de teorías externas del origen como desvalorización de la civilización india. Búsqueda de continuidades que respalden narrativas de una cultura india antigua y autóctona. Uso del pasado védico en proyectos de construcción nacional e identitaria. Perspectivas regionales. Críticas desde el sur de la India a narrativas centradas en el norte y en el sánscrito. Reivindicación de las contribuciones de culturas no védicas /dravidianas. Cuestionamiento del Arya como categoría étnica en favor de interpretaciones lingüísticas o culturales. Arqueología y los Vedas, el problema de la correlación. La relación entre el registro textual védico y el registro arqueológico presenta desafíos metodológicos. La cultura de cementerios H, 1900 a 1300 AS en el Punjab, y la cultura de la cerámica gris pintada, 1200 a 600 AS en el Ganges superior, han sido propuestas como posibles correlatos arqueológicos de comunidades védicas tempranas. Sin embargo, los problemas persisten. Las descripciones materiales en los Vedas son escasas y a menudo ambiguas. Los sitios arqueológicos rara vez ofrecen evidencia inequívoca de identidad étnica o lingüística. La movilidad de las comunidades pastorales deja huellas arqueológicas menos visibles que las sociedades urbanas. Nuevas metodologías y enfoques interdisciplinarios. Enfoques contemporáneos están transformando el estudio del periodo védico. Lingüística histórica computacional, análisis cuantitativos de cambios lingüísticos para refinar cronologías. Genética de poblaciones antiguas, estudios de ADN que revelan complejos patrones de migración y mezcla. Arqueología del paisaje, estudios de patrones de asentamiento a larga escala. Filología digital, análisis textual asistido por computadora de grandes corpus védicos. Estudios de memoria oral, investigación sobre cómo se transmiten textos en culturas orales. Estos debates historiográficos no son meramente académicos, sino que tienen implicaciones profundas para cómo se entiende la identidad cultural india, las narrativas históricas nacionales y las relaciones entre diferentes comunidades en el subcontinente. La historiografía del periodo védico sigue siendo un campo dinámico donde nuevas evidencias y perspectivas continúan desafiando interpretaciones establecidas, recordándonos que nuestro conocimiento del pasado está siempre en construcción y sujeto a revisión.